Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno ver los nombres. Buenas noches, Betty. ¿Cómo estás? Dios te bendice. Buenas noches a todas las que se están conectando, a todos los que se están conectando. Solo estoy mandando el link. Listo. Buenas noches Angie, María, Marce, Mari, Lore, todos. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Hoy es martes 18 de agosto. Gracias a Dios porque estamos aquí, porque estamos juntos, porque estamos dispuestos a otra noche más a aprender, orar, alabar, anotar. Así que si ahorita te sentaste y no tienes tu Biblia, tu pluma, tu libreta, tienes chancecito, un minuto, ve corriendo y trae tu Biblia y trae tu libreta, porque hay mucho que anotar hoy. Hay mucho que anotar hoy y espero que sí lo puedas anotar para que pues lo puedas revisar después. Y muchas veces el Señor habla a través de lo que anotamos, no necesariamente de lo que oyes hoy, sino que cuando revisas tus notas te das cuenta que el Señor está hablando de manera específica y tratando de manera específica contigo. Hola Moni, Angie, Lolis, Marilu, Jorge, hola, bendiciones. Gaby, hola, buenas noches. Pues un minuto más y vamos a comenzar, porque si no después los tengo aquí, los tengo conectados más del tiempo. Saben que me gusta hablar y que me paso siempre de la hora. Así que esperemos que se conecten un poquito más, pero por mientras, córrele por tu libreta, córrele por tu Biblia, córrele por tu pluma, porfis, regrésale. 10, 9, 8, estamos esperando. Así que vamos a dar un minutito más y vamos a comenzar. Por mientras comenzamos, les comento que estamos muy contentas, María y yo, porque ya cumplimos un mes más de estar conectados, de estar en línea, porque desde el 16 de marzo hemos estado haciendo transmisiones diarias, excepto sábados y domingos. Así que el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor nos bendice. Es un privilegio para María, para mí, para Juan, y también es un privilegio compartir con ustedes, estar todas las noches aquí en esto, orando y compartiendo juntos. Así que vamos a orar, vamos a entregar todo esto en manos del Señor. No somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que está en nosotros. Así que vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este día, Señor. Ponemos en tus manos el estudio de esta noche, Señor. Todo lo que se habla aquí sea palabra tuya, Señor. Que mi lengua mengüe y que tú crezcas, Padre Santo. Que seas tú el que se manifieste y toda gloria y toda honra sea para ti. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Llega, Señor, y quédate en cada corazón, en cada mente, en mi corazón, en nuestro espíritu, Señor. Transfórmanos y haz que esta palabra llegue y se quede fijada en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Así que vamos a comenzar. Les comentábamos hace 2 semanas que María les estaba compartiendo acerca de Salomón, que estábamos empezando a repasar el libro de Primera de Reyes. Y María nos platicó de Salomón, de quién era Salomón, de que Salomón fue hijo de David, fue el hijo que heredó el trono de David y fue el tercer rey sobre Israel completo. O sea, cuando Saúl llegó, cuando Dios ungió a Saúl como rey, lo ungió para ser rey de todo el pueblo de Israel. Y solo fueron 3 reyes los que gobernaron todo el pueblo de Israel, porque después el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Entonces Saúl primero, luego David y luego Salomón reinaron sobre todo. Después vino una división y en esta división pues ya se hicieron 2 reyes del norte y del sur. Y si vemos a través de todo Reyes, nos damos cuenta que así como cuando compartíamos Jueces y yo les decía, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, lo mismo pasa en Reyes. Empieza a hablar después de Salomón, empezaron a ver reyes y hacían lo malo delante de los ojos del Señor, y hacían lo malo delante de los ojos del Señor, y hacían altares a dioses ajenos, y hacían ídolos y adoraban ídolos y dejaron a Dios de un lado.
y es así como que era como competencia de cuál rey es peor, ¿no? O sea, y tal rey fue rey, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y después el que le siguió hizo cosas peores que el anterior, hizo cosas peores que el anterior, y así vamos hasta llegar a Primera de Reyes 17. En primer, bueno, un poquito antes, ¿no? Pero para hacerles una introducción al tema de hoy, les comento todas estas cosas. En Primera de Reyes 17 aparece Elías. Elías es el gran profeta. Yo creo que alguna vez lo tienes que haber oído en algún momento de tu vida. Elías fue un gran profeta, hizo muchos milagros de parte del Señor, hizo muchas grandezas de parte de Dios, no solo porque resucitó gente, hizo caer fuego del cielo, todo por el poder de Dios obviamente, pero él llegó porque Dios le mandó a darle un mensaje a Acab. Acab era el rey de ese momento, y Acab dice la palabra que era el peor de todos los que había habido. Entonces ya estábamos con el top de los malos, ¿no? Entonces llegó Elías a donde Acab a darle un mensaje de parte de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas, no es como ahora que nos puede hablar a nosotros por medio del Espíritu Santo, sino que Él solamente hablaba por medio de los profetas. Entonces este profeta fue ungido por Jehová, fue ungido por Dios para llevar palabra al rey Acab. Y ahí comienza el capítulo 17 de Primera de Reyes, y ahí vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar, les voy a leer la primera parte, vamos a leer juntos por mientras la van buscando. Primera de Reyes, acuérdense que empezamos pues Génesis desde el principio y hemos ido avanzando hasta llegar a Primera de Reyes, y por ahí vamos ahorita. Y en Primera de Reyes, el capítulo 17, empieza a hablar de cómo Elías le habló a Acab. Y de ahí vamos a leer, tal vez no alcanzamos a leer todo el capítulo, aunque sí me gustaría mucho poderlo compartir el capítulo completo. El capítulo está lleno de palabra, obviamente toda la palabra está llena de palabra, pero está lleno de maravillas del Señor, está lleno de uniones, de cosas que uno se maravilla de la palabra de Dios. Así que el primer versículo, si ya están ahí, espero que ya estén ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leerlo hasta el versículo 16. Lo voy a leer corrido, un poquito rápido para que nos dé tiempo después de irlo seccionando, ¿no? De irlo desmenuzando, de irle sacando la carnita rica al capítulo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás y del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Oigan bien, a los cuervos. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a hacer un alto ahí para no leerlo todo y se nos va a olvidar lo primero que leímos. Vamos a llegar hasta el capítulo 7 ahorita. Dice que Elías está anunciando una sequía. Dios lo envió delante del rey Acab a decirle que iba a haber una sequía hasta que por boca de Elías volviera a llover. Entonces, dice que vive ahora Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por 5 días. No dice así, dice el versículo 1, dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años. O sea, no fue una sequía de 2 meses, de una temporada, fue una sequía prolongada de años, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Dice: sino por mi palabra. Entonces, cuando Elías terminó de decir eso, tuvo que salir, porque obviamente si era por la palabra de Elías que iba a llover otra vez,
querían todos encontrar a Elías para que diera la palabra y que lloviera nuevamente. Por eso dice en el versículo 2 que vino palabra de Jehová sobre Elías nuevamente y le dice y le mandó que se fuera. Apártate de aquí, dice, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahora, el arroyo de Querit quiere decir que estaba frente al Jordán y que era alimentado de las aguas que por ahí habían. Pero recordemos que había una sequía, no había lluvia. Así que, ¿qué pasa con los arroyos cuando no son alimentados de su fuente central? Se secan. Ahí es el primer asunto, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ríos interiores, con nuestros ríos de agua viva, que el Espíritu Santo fluye en nosotros si nosotros no lo alimentamos? Los arroyos tienen que conseguir agua de una fuente, ¿no? De esa fuente. Y entonces Querit, como estaban en sequía, el arroyo de Querit se secó. Y dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, primero, Elías cumple lo que Dios le manda. O sea, no estaba bonito lo que le tenía que llegar a decir a este rey, pero él fue y cumplió con el mandato de Dios de ir y hablar con el rey. Y dice, ¿por qué envió sequía a Dios? Mucha gente se preguntará, bueno, ¿por qué en la palabra siempre dice que Dios manda cosas y manda cosas y manda cosas? O sea, entonces tenemos que entender el contexto de qué es lo que está pasando. Este pueblo le había dado la espalda a Dios para adorar al dios Baal, esos dioses que habían por docena por ahí, por esos tiempos. Entonces, el dios Baal, ellos creían y le atribuían a Baal el llover. Ellos creían que Baal era el que hacía llover. Entonces hacían estas imágenes y adoraban ídolos y adoraban a todo, un montón de dioses. Pero a Baal como que era el principal. Y entonces ellos creían que Baal era el que hacía llover. Entonces cuando viene Elías y les dice que Dios manda a decir, y de verdad no llueve, y de verdad se seca el arroyo, y de verdad se seca todo, y de verdad hay una sequía bárbara en todo el territorio, no solo en la ciudad, no solo en el norte de Mérida o el norte de algún lugar, sino que hay una sequía completa. ¿Qué es lo que pasa? El Señor está demostrando quién es Dios. El Señor está demostrando quién es Dios. Muchas veces cuando pasamos sequedades, cuando pasamos esas sequías, esos desiertos, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando que Dios nos diga? ¿A dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿Quién creemos realmente que es el que hace el llover sobre nosotros? El que las bendiciones caigan sobre nosotros, el que nuestro trabajo prospere, el que las obras de nuestras manos prosperen. Ese es Dios. Ese es Dios. Y muchas veces, por eso la semana pasada hablábamos de la idolatría, muchas veces ponemos en el lugar de Dios todo lo demás. El trabajo, la familia, los hijos, el esposo, los padres, todo. Todo va antes de Dios en nuestra vida. Cuando pasa algo malo, como una sequía, entonces, entonces bajamos a todo y ponemos a Dios. Y vuelve a llover sobre nuestra vida y decimos, gracias a Dios, vuelve a llover. ¿Y qué hacemos? Volvemos a bajar a Dios y volvemos a poner lo que teníamos antes y aumentado y editado y revisado. Porque somos así. Tenemos que aprender a reconocer a Dios en todas las cosas, en absolutamente todas las cosas. Si tú eres muy inteligente, yo sé que se oye bien bonito, pero ese no eres tú, es el Señor que te dio la inteligencia. Si eres muy bonito, ese es el Señor el que te hizo bonito. Si eres muy próspero económicamente hablando, te cuento algo, ese dinero no es tuyo, ese dinero es del Señor. Ese dinero es del Señor. Y así vamos en todas las cosas. Entonces dice que ellos le dieron la espalda al Señor y adoraban a este Baal que creían que era el que hacía llover. Entonces después pues manda a Dios a Elías a esconderse en el arroyo de Querit. Y lo más bonito de ahí es que Elías sí se fue a esconder. Tenía agua de un arroyo y tenía meseros. Tenía cuervos que le daban de comer mañana y noche pan y carne. A ver, volvamos a recapitular.
Cuando hay sequía, ¿qué es lo que pasa? Se seca la cosecha, o sea, no hay cosecha y el ganado se muere. El ganado se muere porque no hay agua para alimentarlos. Entonces, dice aquí que Elías tenía pan y carne 2 veces al día y tenía agua del arroyo. Los días que estuvo ahí, porque la Biblia no es específica en el número de días, pero dice que pasados algunos días el arroyo se secó. Así que ese Kerit fue provisional. Kerit en hebreo significa garganta, quebradura o desfiladero. O sea, quiere decir, me puse a leer y dice que es como un arroyo en alto, que hay un desfiladero por donde baja el agua. Entonces, eso es lo que significa Kerit, la palabra Kerit, garganta. Entonces, así como que, ok, estaba ahí temporalmente, estuvo ahí temporalmente Elías. Pero lo importante, el juguito que le quiero sacar a este versículo, a este pasaje, es que eventualmente el arroyo se secó. Cuando muchas veces nosotros le damos las gracias al Señor, sí, Señor, ya conseguí trabajo, gloria a Dios, conseguí trabajo. Y el trabajo te dura unos meses, unos años, estás bien, te olvidas de darle gracias a Dios, te olvidas por medio de quién conseguiste ese trabajo y ese arroyo se seca. Es más, en la pandemia, muchos de esos arroyos se han secado. Y entonces uno queda, ¿y ahora qué hago? Ese arroyo se secó. Muchas veces Dios tiene que movernos fuera de la zona de confort de nosotros para que nosotros tengamos la oportunidad de crecer mostrando obediencia. Porque la obediencia se demuestra. La obediencia no es, yo soy obediente y aquí me quedo. Y aquí digo, ¿no? La obediencia se demuestra. Si no salimos de la zona de confort, no vamos a crecer. Elías, Dios tenía un plan para Elías y Kerit era un plan provisional para llevarlo en este camino que Elías tenía que andar para hacer todas las cosas que hizo después. Nosotros también estamos en ese plan provisional, quizá. Dios también está ahorita. Somos un trabajo en proceso y siempre se lo digo, somos una construcción en proceso, no somos una casa terminada. El Señor va poniendo bloque sobre bloque en nuestra vida y en nuestra alma y eso significa que muchas veces tengamos que movernos afuera de nuestra zona de confort para crecer. Podría ser que tú vivas en una casa de una sola habitación y no estés mal, pero si el Señor te dice salte de ahí y construye otra para que tengas una casa con 3 habitaciones, no lo harías. Te sales de la zona de confort por algo mejor, porque Dios siempre nos va a dar algo mejor si nosotros obedecemos su palabra. Entonces, la obediencia y la fe siempre van a ser pasadas por fuego. Siempre van a ser pasadas por fuego porque en eso te vamos a demostrar la fe que tenemos en el Señor. Vamos a demostrar de verdad si Él es nuestro Dios o no, o es el Dios de alguien más. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios le dice a Elías que se vaya de Kerit. Y vamos al versículo 8. Si tienes ahí tu Biblia, vuélvela a jalar y vamos a leer vamos a leer del 8 al 16. Primera de Reyes 17, ¿verdad? Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Y he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina y la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Entonces, vamos de regreso al versículo 8. El versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Y si nos enfocamos y vamos al versículo 2, dice lo mismo, exactamente lo mismo. Dice: vino luego luego a él palabra de Jehová diciendo. Y si nos vamos un poquito después al capítulo 18, versículo 1, vuelve a decir exactamente lo mismo. ¿Qué les quiero decir con eso? En menos de 2 capítulos se dice 3 veces que vino a Elías palabra de Jehová diciendo. Elías hablaba con el Señor, Dios le hablaba a Elías. Y eso no ha parado el día de hoy. Posiblemente no nos hable como le hablaba a Elías. Posiblemente no lo vamos a oír como quizá Elías oía a Dios. Pero Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios te habla a ti hoy. Te puede hablar por medio de un versículo. Normalmente Dios habla por medio de su palabra, pero no es la única manera en la que Dios puede hablarnos a nosotros. Entonces dice que Él habla, Él como le habló a Elías, te puede hablar a ti. Entonces tenemos que tener oídos atentos, pero no solo oídos de que los limpiemos bien y que estemos a ver si me habla y que me va a decir victoria, no. No, tenemos que estar atentos a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que Dios nos quiere decir. Si le damos un tiempo al Señor en nuestro día a día, lo vamos a escuchar porque lo vamos a escuchar. Tenemos que bajarle un poquito el ruido al mundo, no un poquito, unas 5 rayitas al mundo para poder oír la voz de Dios. El ruido de las noticias, el ruido de la pandemia, el ruido de las enfermedades, el ruido de los problemas, el ruido de la crisis económica, que si la vacuna esto, que si la vacuna lo otro, que si me contagio, que si no me contagio. Todo eso, ¿qué es lo que hace? Le sube el volumen a nuestra alma, le sube el volumen a lo que debe de tener un volumen muy bajo o no tener volumen para nada, ponerlo en mute, para que pueda subir el volumen de la voz de Dios hablando a nuestra vida. Porque yo no sé tú, pero yo sí quiero oír a Dios como dice aquí, que digan, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, que yo pudiera decir eso, gloria a Dios. Y sí lo podemos decir, pero tenemos que tener oídos sensibles y estar atentos a su voz. Entonces sigue el versículo 9 diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Ahí vamos a hacer un acto. Sarepta de Sidón. Y aquí estoy empezando el estudio. Sarepta de Sidón es una ciudad de la costa fenicia que era idólatra, que también adoraba a Baal. Dice Sarepta de Sidón. Sidón básicamente era la base y era el lugar a donde se adoraba a Baal. De ahí salió toda esta idolatría. Y la esposa de Acab, del rey Acab, que les comentaba, que se llamaba Jezabel, que si Dios me lo permite, hay oportunidad, la siguiente vez les comparto de ella. Esta Jezabel era de Sidón. Ella era nativa de Sidón. Entonces dice que esta Sarepta de Sidón estaba en la costa fenicia, a más o menos 13 kilómetros al sur de Sidón. Y si nos vamos a un mapa, yo quería imprimirles un mapa, pero pues ya no pude. Está Sarepta, está Sidón 13 kilómetros arriba y está Tiro abajo. Y se acuerdan que Elías salió de Querib. ¿Sí se acuerdan que les dije que Dios le mandó a Elías a irse de Querib e ir a Sarepta de Sidón? Pues ahí les va. La distancia entre el arroyo de Querib y Sarepta de Sidón eran 160 kilómetros. 160 kilómetros. Así que Elías tuvo que caminar cuando ya se había secado el arroyo.
Cuando ya no le estaban llegando los cuervos seguramente, o le dejaron de último y le dijeron los cuervos, aquí te dejo, ¿no? Y ya, tuvo que caminar 160 kilómetros para llegar a Kerit. O sea, no había Uber, no había así como que llamó un taxi, él no tenía chofer. ¿Qué es lo que hizo Elías? Obedecer, obedecer. Dice, 160 kilómetros de Kerit. Y Elías tuvo que caminar hasta allá. Y entonces estaba lejos. A donde Dios nos mandó no necesariamente es aquí a 2 cuadras. Dios nos puede mandar del otro lado del mundo, nos guste o no nos guste. Dios nos puede mandar a un país diferente del de nosotros, nos guste o no nos guste. Pero si nosotros obedecemos, el Señor nos bendice. El Señor derrama sobre nosotros bendiciones porque es el resultado de la obediencia. Es el resultado de la obediencia. Ahora, esta ciudad Sarepta, esta aldea, porque no era una ciudad propiamente, en el hebreo se llama Zarefat y quiere decir lugar de refinamiento. ¿Se acuerdan que Kerit quería decir garganta o desfiladero? Ok. Sarepta quiere decir lugar de refinamiento. Y este lugar de refinamiento es como un taller de un joyero o de un artesano que tiene que pulir, tiene que pasar un proceso de refinamiento en la obra que ellos hacen, ¿no? El trabajo que ellos hacen. Si un artesano es un joyero, un horno, tal vez para un artesano. Dice, Sarepta significa lugar o taller de refinación, como eso, ¿no? Como un joyero, un artesano. Entonces, Dios sacó a Elías de donde estaba en ese momento de Kerit para llevarlo a un taller de refinamiento. Elías tenía que pasar ese tiempo. Elías tenía que ser entrenado. Y si nosotros vemos a través de la Biblia, nos damos cuenta, por ejemplo, que José pasó un tiempo de entrenamiento. José pasó 13 años antes de llegar a ser el segundo del faraón y pasó cosas feas. Pero ese entrenamiento le sirvió para ser quien fue, para poder lograr el propósito de Dios en su vida, para poder cumplirlo. A Elías también. Dice aquí que él pasó 3 años en la casa de esta señora, en la casa de la viuda. Ahorita vamos a ver cómo. Él pasó 3 años en la casa de esta señora. Y esos 3 años me recuerdan los 3 años que los discípulos de Jesús pasaron con Jesús en su ministerio. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos con Jesús? 3 años. Los discípulos no se le despegaron a Jesús por 3 años. Pasaron por ese lugar de refinamiento también para poder, como por decirlo de alguna manera, graduarse para poder llevar ellos la palabra y poder cumplir la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿no? Ir y que todo el mundo se diera cuenta, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y eso también le pasó a los discípulos y a Elías. Dice que llevaron, y Elías después, y si Dios nos permite tiempo en otros estudios, vamos a ir viendo todas las cosas que hizo Elías. Entonces, estamos en ese lugar de refinación. En ese lugar de refinamiento estaba la viuda. Estaba la viuda y llegó Elías. Y dice en el versículo 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo la leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces dice que él se levantó. Cuando Dios le dio la orden que te levántate y vete a Sarepta, ¿qué hizo Elías? La otra semana voy, señores, que ahorita está bien cómodo que los cuervos me den comida aquí 2 días y esto, mejor tráeme agua y aquí me quedo una semana más. No, dice el versículo 10, perdón. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Él se levantó, es una obediencia absoluta e inmediata. La obediencia de Elías en ese momento, de salir de donde Dios lo había guardado, sin cuestionar. Ay, Señor, tengo que caminar 160 kilómetros para llegar allá a Sarepta. No puedes encontrar un lugar así más cerquita. ¿Por qué Sarepta, Señor?
En el camino me pueden encontrar, todos me andan buscando porque quieren que llueva. Y son 160 kilómetros. Y si me encuentran, Señor, así, no dice así, ¿verdad? Dice, se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, imagínense, ya saben que a mí me gusta imaginarme las cosas y me gusta ponerle como en una escena. Imagínense esa escena. Elías, a saber cuánto se tardó en llegar a la puerta de la ciudad a donde Dios le había mandado ir. Con sed, con hambre, sin fuerzas, cansado, hasta olía mal seguramente porque ni bañarse podía, ni agua había. Dice que llegó a la puerta de la ciudad y vio aquí la viuda que estaba recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios nos guía un paso a la vez. Dios nos guía un paso a la vez. Al principio de la historia, Dios no le explicó a Elías, mira Elías, te voy a mandar a hablar con Acab, luego te voy a mandar 5 días y medio a Kerit y luego te voy a mandar 3 años ahí donde una viuda te va a tener un Airbnb bien bonito, puesto con Netflix y con todo aire acondicionado para que estés 3 años ahí. Dios no le dijo eso. Dios nos da direcciones normalmente, no quiere decir que así va a ser siempre, pero Dios no nos da todo el panorama desde el principio. Dios nos va dando y Dios nos va guiando paso a paso, porque ahí es donde es probado, pasado por ese taller, por ese lugar de refinamiento, nuestra fe, nuestra obediencia. Entonces nos va dando paso a paso. Elías la reconoció a esta mujer porque Dios le había dicho, encontrarás a una viuda. Y obviamente en las costumbres de ese tiempo era que las viudas tenían una vestimenta especial. Y entonces Elías va y le pide agua. El versículo 11 sigue diciendo, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Aquí hay varias cosas. Número 1, la viuda estaba en una situación precaria. La viuda creía que ya se iba a morir. Era el último poquito de harina y el último poquito de aceite los que les iba a usar para hacer un pan, para compartirlo con su hijo y dejarse morir. Hasta ahí llegaba la vida porque ya no había más, ya no había cómo comprar, seguramente no había trabajo, no había nada, absolutamente nada. Dice, entonces la viuda, aunque estaba en una situación muy mal, ella fue amable con Elías, porque cuando Elías le pidió agua, dice que ella se fue a traérsela. Ella se fue, y en el camino, cuando iba a traer el agua, Elías otra vez la llamó y le dijo, tráeme un poco de pan en tu mano, tráeme un poco de pan. Otro punto muy importante aquí es que acuérdense que Sarepta no era parte del pueblo de Dios. Sarepta era como los gentiles, estaba fuera, no era un pueblo de Dios. Ellos creían en adoraban otros dioses. Seguramente esta viuda también adoraba a Baal, no sabemos. Y ella dice en el versículo 12, se lo repito, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios. No dice vive Jehová nuestro Dios o vive Jehová mi Dios o vive mi Jehová o mi Señor. Dice vive Jehová tu Dios. Aquí nos damos cuenta que la viuda no creía en Dios. Nuestro Dios, el único Dios que hay, no era el Dios de la viuda. Dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Entonces, aquí viene lo bonito, ¿no? La viuda, luego en los versículos que siguen, demuestra fe en un Dios que no conocía y que en una prueba aprendió a conocer. Entonces, creer que hay un Dios es muy fácil. Creer que hay un Dios es algo muy fácil. Pero obedecerle a Dios, esa es otra cosa. ¿Qué tan dispuesto estás? Todo el mundo dice, creo en Dios. O creo que Dios es un Dios bueno. Creo que Dios quiere que yo sea fiel en lo que yo creo. Creo que Dios quiere que yo lea la Biblia y que la guarde, que guarde sus mandamientos, que seamos hacedores de la palabra. No solo que la sepamos, sino que la pongamos en práctica. Pero realmente lo hacemos.
realmente ponemos en práctica esas cosas, entonces ella en ese momento, por medio del desierto en el que estaba pasando, tuvo que aprender a creer. Esa obediencia tuvo su recompensa. Ella no tenía esperanza y lo dice claramente. O sea, si nosotros miramos en las noticias que del otro lado del mundo hay una sequía bárbara y hay unas hambrunas bárbaras, imagínense esta. Dice que ella era viuda y su hijo. ¿Cómo se sentiría ella al saber que su hijo moriría de hambre? Que ella no podía hacer nada por él, que iban a hacer el último poquito de harina y el último poquito de aceite. Y dice, como decía, y nos dejemos morir. O sea, así como que, bueno, y esperar a que yo me muera, ¿no? Esperar a que yo me muera. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos estado en ese lugar de la viuda? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejarnos morir? No, esta situación financiera ya no tiene, entonces me voy a dejar morir. O este matrimonio ya no tiene salida, esta mujer o este varón ya no tiene compostura, dejémoslo morir. O este hijo es muy necio, dejémoslo morir. O esta amistad, o esta relación, o mi yo interior, o esta depresión, o todo lo que nos pasa alrededor. ¿Cuántas veces hemos dejado morir cosas? Porque no hemos demostrado la fe y creerle a Dios. No creer en Dios solamente, sino que creerle a Dios y caminar sobre sus promesas, caminar sobre sus palabras, creer que ese Dios de Elías es tu mismo Dios, creer que ese Dios que hizo todas las cosas, no solo con Elías, sino que con todas las personas que están escritas en estos 66 libros de la Biblia, es tu Dios, que también en esta Biblia dice que nosotros vamos a hacer aún mayores cosas. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer y dejamos morir cosas? Dejamos morir las cosas porque no queremos avanzar esa milla más, porque no queremos reconocer. Tal vez muchas veces es nuestro orgullo el que se pone en medio y dice, no, antes muerta que sencilla, ¿no? O antes, no, que se disculpe él, o que se disculpe ella. O no, yo ya hice mucho, yo ya perdoné, ya no voy a perdonar más. ¿Has oído eso alguna vez? ¿Has oído eso? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La viuda se iba a dejar morir, pero la viuda no conocía a tu Dios, no conocía al Dios de Elías, no conocía a mi Dios. Si Elías se hubiera tardado en obedecer, si hubiera retrasado su ida a Sarepta, ¿qué hubiera pasado con la viuda? Hubiera hecho su último poquito de harina y su último poquito de aceite y se hubieran dejado morir. Por eso es que la obediencia es absoluta e inmediata, no es a medias. La obediencia es completa. Y Dios no nos pide cosas que no podamos cumplirle. Dios no nos pide cosas que estén fuera de nuestras manos. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces Dios no nos va a pedir cosas que no podamos hacer. Seamos obedientes al Señor. Seamos obedientes si Él que nos pide, que lo amemos de todo corazón, que cumplamos sus mandamientos, que vivamos en paz, que nos amemos unos a otros, como Él nos amó, que lo amemos a Él primeramente. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Vamos a seguir leyendo. El versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráela. Después harás para ti y para tu hijo. El versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, el versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Ahora, si es bien fácil que si a ti te dicen, no, si es que si tú me das y si tú pones esta cuenta en el banco te va a pagar tanto porcentaje de interés. Entonces tú estás seguro que vas a recibir algo al fin de ese plazo fijo o al fin de tu inversión. Pero aquí
Recordemos que la mujer, esta viuda, no creía en Dios. Le dijo a Elías, Jehová tu Dios. No le dijo Jehová mi Dios. Elías le estaba presentando aquí un Dios completamente nuevo y ajeno para ella. Y le está diciendo que ese Dios que ella no conoce, le está diciendo que le dé primero de comer a él y después coma él, ella y su hijo. Y entonces, porque Jehová, el Dios de Elías, hasta ese momento, no el Dios de la viuda, dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Quiere decir que si yo tengo, a ver, este vaso aquí, y hasta aquí está el aceite, Elías le estaba diciendo a la viuda que aunque le hiciera el pan a Elías, el aceite no iba a bajar, el aceite iba a permanecer aquí. Y ese es el poder sobrenatural de Dios. Ese es el poder sobrenatural de tu Dios. El poder sobrenatural de Dios que tú estás viendo que tu cuenta está en cero, pero tus cuentas se pagan. Tú estás viendo que no tienes trabajo, pero tienes comida en tu mesa. Tú estás viendo que tal vez tienes alguna enfermedad, pero la sanidad llega así, porque ese es el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Pero se acciona cuando lo crees, se acciona cuando lo confiesas, se acciona cuando vives en Él y te metes en ese poder sobrenatural de Dios. Ese poder sobrenatural de Dios es el que dices, no sé cómo. A través de esta pandemia estoy mejor que como estaba antes de la pandemia. No sé cómo, tenía COVID y estaba entubado y estoy bien. No sé cómo, mi matrimonio hoy se restauró a pesar de que en esta pandemia no estaba funcionando. El poder sobrenatural de Dios restaura, el poder sobrenatural de Dios vivifica, el poder sobrenatural de Dios trasciende sobre ti, en ti, alrededor de ti. El poder sobrenatural de Dios, eso es lo que hace. Y el Señor se goza trabajando naturalmente sobre tu vida. Al Señor le encanta, el Señor nos ama, el Señor te dice, aquí está. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor te dice, aquí está, tú abres un paraguas. Y entonces el aquí está del Señor cae en ese paraguas. Y ese paraguas que tú tienes sobre tu cabeza es el paraguas de la falsa doctrina. Es el paraguas de las mentiras que te han dicho o las mentiras que tú has creído. O el legalismo, o la religiosidad, o el no puede ser así. O Dios no es un Dios así. Ese paraguas tienes que cerrarlo y quitarlo de ti para que las bendiciones de Dios puedan llegar y puedan no solo mojarte como rocío, sino que van a llegar y te van a empapar y vas a quedar completamente mojado. Pero ese mojado va a ser para gloria del Señor porque ese es el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Amén. Amén. Quiero ver un amén ahí por lo menos, porfis. Ok, vamos a seguir. Entonces, no tengas temor. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, así como estuvo con Elías y con la viuda en ese tiempo, si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti? Recordemos que ella no creía en Dios y aún así obedeció. ¿Cuánto más se nos va a pedir a nosotros que nosotros sí creemos y no obedecemos? La fe comienza cuando confías en las promesas de Dios lo suficiente para obedecer sus mandatos. Otra vez, la fe comienza cuando confías en las promesas de Dios lo suficiente para obedecer sus mandatos. Amén. La fe de la viuda se accionó. La fe de la viuda comenzó. En el versículo 15, cuando dice, entonces ella fue e hizo como Elías le había dicho. Entonces, como ella hizo, como Elías le había dicho, comió ella, su casa, por muchos días. Comió ella, su casa, por un día, por día y medio. ¿Por qué? Porque Jehová dice, en el versículo 14 dice, no disminuirá hasta que haga llover Jehová sobre la faz de la tierra. Jehová provee. Jehová es Jehová Jireh, es tu proveedor. Es el que provee. Aunque veas las cosas que son contrarias, aunque los diagnósticos médicos no sean buenos, Él provee sanidad. Aunque tu trabajo se haya acabado, Él provee para ti. Aunque todo se venga abajo, Él va a proveer para ti. Medida, amasada, remecida y rebosante. Él es así, Él provee.
Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dice el versículo 16, sigue diciendo, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y este es el punto más importante. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, no bajó su nivel. Siguió produciendo y siguió dando harina para comer muchos días. Y ahora no solo habían 2 bocas, habían 3, porque había que alimentar a Elías. Elías se quedó con esta viuda 3 años. Y eso lo pueden ver en el capítulo 18, versículo 1, dice que pasados 3 años. Entonces quiere decir que Elías se quedó 3 años. Y durante 3 años, ese poquito de harina y ese poquito de aceite produjo alimento por 3 años para estas 3 personas. ¿No es eso el poder sobrenatural de Dios? ¿O cómo le llamarías tú? Ese poder sobrenatural de Dios es el que opera hoy a través de la pandemia. En tu casa, en tu vida, en tu familia y en la mía. Gloria a Dios. Así que eso es lo que pasa. Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete siempre. Sus promesas son sí y amén. Siempre van a ser sí y amén. La provisión de Dios no escaseará, ni su cuidado por ti va a menguar. Ni su cuidado por ti va a menguar sobre ninguna de sus ovejas, sobre ninguno de sus hijos, sobre su pueblo, no va a menguar, no importa dónde vivas y en qué condición estés, ni en qué situación esté tu corazón, porque Él te ve como Él ve a Cristo, no te ve por ti, te ve porque eres su hijo. Entonces la harina no escaseó. Y cuando me refiero a harina, en este caso era la harina de un pan físico, ¿no? De un pan que nutre el cuerpo, que nutre los órganos y nutre nuestro cuerpo físico, este caparazón que tenemos. Pero ¿quién es el pan de vida? ¿Para qué sirve la harina? Para hacer pan, ¿no? Entonces, ¿quién es nuestro pan de vida? Ese pan de vida, aquí dice que no va a escasear. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No vamos a tener sed porque Él llena nuestro corazón, Él llena nuestro pensamiento. Él viene y redarguye y corrige y enseña y nos lleva a través de, ese es el pan de vida. Tenemos que verlo con ojos espirituales. Quitémonos un ratito los lentes o las vendas de la parte espiritual de todo esto. No lo podemos ver solo físicamente. Dios sí bendijo físicamente. Dios sí proveyó físicamente para Elías, la viuda y el hijo. Pero también espiritualmente. El pan de vida es Cristo. ¿Y dónde encontramos su palabra? Aquí. Y ese no va a menguar y tampoco va a escasear. Y ese es el pan que nos alimenta. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra está aquí. Y esa palabra es la que también nosotros podemos oír. Dice también, el aceite de la vasija no menguó, ni el aceite de la vasija menguó. El aceite es representación del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos el pan de vida y el Espíritu Santo. Hechos 10, versículo 38. Hechos 10, versículo 38 dice así. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué necesitaba la viuda para hacer ese pan tan deseado para ellos? Necesitaba la harina y necesitaba el aceite. Nosotros tenemos el harina y el aceite en bandeja enfrente de nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual no tenían en este tiempo y tenemos nosotros. Ese pan de vida que es Jesucristo y ese aceite que es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nosotros a través de nosotros. Nosotros no vamos a poder hacer un pan si solo tenemos harina, pero nos falta aceite. Tampoco vamos a poder hacer un pan si tuviéramos solamente aceite y no tenemos harina.
Necesitamos las dos cosas para poder vivir en victoria. Podemos creer en Jesús, podemos recibirle, gloria a Dios, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, pero para poder caminar en victoria en esta tierra, para poder caminar en victoria ahorita, para poder hacer Juan 10:10 en nuestra vida, porque Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para poder poner en práctica este versículo en nuestra vida, necesitamos el aceite de la unción. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos aceptarle, recibirle, vivir en Él, dejar que Él actúe en nosotros. Recordemos que Él es el que está en nosotros. Jesús está sentado a la diestra del Padre. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Entonces necesitamos esas dos cosas para poder crecer en victoria, para poder realmente obedecer, para poder demostrar obediencia. Necesitamos esos aspectos vitales, sin los cuales no somos quienes somos. No vamos a poder caminar en victoria por más que nosotros queramos, porque somos humanos y por eso Él nos ha capacitado. Dice que la verdad nos hará libres. ¿Y quién es el que trae la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, de Génesis a Apocalipsis vamos a ver a Jesús plasmado en cada cosa que hagamos. Y también nosotros lo podemos ver por medio del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a seguirle. Yo sé que me emociona. Versículo 17 dice, el 17 ya no lo voy a tocar porque ya se nos va a acabar el tiempo y mejor ya, si Dios nos lo permite, otra vez. Entonces, Sarepta, Elías, la viuda y el pan de vida. El pan de vida no es porque esté de último, es el primero realmente. Pero ¿cuántas veces no estamos pasando por un Sarepta en nuestra vida? ¿Cuántas veces no estamos en un taller de refinación y más en estos meses? Yo creo que no hay una persona que no pueda decir que no está pasando por un taller de refinación. Tal vez es un pulido ligero, tal vez solo es hojalatería y pintura por la que necesites. Pero muchas veces necesitamos sacar el motor de nosotros, ponerlo a un lado y que el mecánico de mecánicos, el Señor de los señores, haga su trabajo. En ese corazón lo va a sacar, ese corazón de piedra, y va a poner un corazón de carne para que nosotros podamos seguir adelante en ese taller de refinación. Porque ese taller de refinación para Elías fueron 3 años, para los discípulos son 3 años. ¿Cuántos años quiere que sea para ti? ¿Cuántos años quieres pasar en ese taller de refinación? Porque prueba no superada es prueba repetida. Ese taller de refinación es por el amor y la misericordia de Dios con nosotros mismos, el que nos hace pasar tal vez esos talleres de refinación para que al final seamos oro pulido, refinado, ese oro listo para dar fruto abundante. Ese es el taller de refinación. Entonces, 5 cositas de último. Número 1, la conclusión. Número 1, Elías estaba siempre disponible para el Señor. Y aquí digo Elías porque estamos hablando de Elías, pero apliquémoslo a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros disponibles siempre para el Señor? ¿O está primero el trabajo, los hijos, los amigos, la película, no sé, lo que sea que esté antes para el Señor? Tú mismo. Tal vez tu orgullo, tu altivez o lo que sea que a nosotros nos pase está antes. Elías estaba disponible para el Señor. Porque ya sea que lo haya mandado a hablar con el rey, ya sea que estuviera en el arroyo, ya sea que estuviera con la viuda Sarepta, y cuando sigamos viendo lo demás que hizo Elías nos vamos a dar cuenta. ¿Estás tú disponible para Dios? Esa es la pregunta. ¿Estás tú disponible para el Señor? Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿No quieres que Dios enderece tus pasos? Tal vez pensamos nuestro camino y en lo mejor de nuestra conciencia e inteligencia humana creemos que ese es el camino correcto. Pero tenemos un Dios, tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, el cual nos está diciendo, no quieres irte por el camino correcto, yo te llevo, confía en mí y yo te voy a llevar. Dice, Jehová endereza sus pasos. Punto número 2, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, es el tiempo Kairos, es el tiempo de Dios que siempre es justo a tiempo, no es nuestro tiempo, no es el tiempo en que nosotros creemos, o no es el tiempo en el que decimos, ya te tardaste. Dios tiene su tiempo perfecto.
ya sea que te encuentres en ese lugar de refinamiento, o puede que digas, no, yo no estoy ahí, yo estoy bien, o puede que ya hayas salido de ese lugar de refinamiento, pero todos somos un trabajo en proceso. Y te cuento algo, ¿qué pasa cuando a un coche lo chocan? Vuelve a entrar al taller. Y si lo vuelven a chocar, ¿qué vuelve a pasar? Lo vuelven a meter al taller. Así somos nosotros. El taller de refinamiento no es una vez, es el tiempo que tú necesites para salir de ahí suficientemente fuerte y refinado para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Elías llegó a Sarepta en el momento justo, en el momento exacto donde la viuda iba a recoger los 2 pedacitos de palitos ahí para ir a hacer la leña, para recoger la leña, para hacer el último poquito que le quedaba de comida, para dejarse morir. El tiempo de Dios siempre va a ser perfecto en tu vida. Cuando pasen las cosas bonitas o no tan bonitas. Cuando pasemos por pérdidas quizá y nosotros digamos, Señor, no tuve tiempo ni de despedirme. No tuve tiempo ni de decirle adiós. Dios sabe. Y tú estás pasando por ese taller de refinamiento para poder salir del otro lado. Es como en un de esos car wash que metes, que está el carro todo sucio y te metes por esos car wash que solitos te van limpiando y lavando y ya sales del otro lado y el carro reluciente. Ese es un taller de refinamiento. Isaías 49:8 dice, esto dice el Señor, en el momento preciso te responderé. No en el momento que tú dices, en el momento preciso de Dios. En el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré. Te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y devolveré a su propio pueblo. En el momento preciso. Dios no retarda sus promesas. Dios no retarda sus promesas. Eso iría en contra de quién es Él. Y Él no retarda sus promesas. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando llegue esa respuesta que tú estabas esperando, cuán buena es esa respuesta de parte del Señor. Cuán buena es esa respuesta. Punto número 3. Cree en la provisión sobrenatural de Dios y quita de tu boca la palabra imposible. Cree hoy tú, cree en la provisión sobrenatural de Dios en tu vida, en la vida de tu esposa y de tu esposo, en la vida de tus hijos, en tu trabajo, en tus relaciones, en la vida de tus papás, en la salud de tus papás, en la vida de todos los que te rodean. Cree en el poder sobrenatural y en la provisión sobrenatural de Dios en tu vida. Y quita de tu boca la palabra imposible, porque no hay nada imposible para el Señor. Cuando nosotros, y hemos hablado muchas veces, la palabra de nosotros tiene poder. Lo que sale de nuestra boca tiene poder. Quita de tu boca, no, mi esposo nunca va a ir a una iglesia. Quita de tu boca esas cosas. O mi esposo es un testarudo y nunca va a entender. O mi esposa no quiere que yo sirva al Señor. Quita de tu boca la palabra imposible, porque para Dios no hay imposibles. Para Dios nunca hay nada imposible. Santiago 1:17 dice, toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque el mismo Dios que llegó a tiempo con Elías, con José, con Daniel, con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con todos, es tu mismo Dios. Es tu mismo Dios. Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él te ama. Jesús murió por ti hace 2000 años, pero es el mismo Jesús. Porque Él no tiene sombra de variación. Entonces tengamos la fe para creer que no hay imposibles para el Señor. Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Antes de resucitar a Lázaro, que tenía 4 días de muerto. Ese mismo poder que actúa en Jesús es el poder que actúa en nosotros. Dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Perdón, ya me tardé. Punto número 4.
La fe y la obediencia son una decisión. Es una decisión que tú tienes que tomar hoy. La fe y la obediencia es una decisión. Esa decisión la tomas hoy y ahora. La puedes tomar otro día, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar para decidirte en esa fe y en esa obediencia y empezar a refinarte y empezar a ver las bendiciones de Dios cayendo sobre tu vida, quitando de tu boca la palabra imposible y recibiendo del Señor todo lo que tiene para ti? Es esa fe y obediencia que vale mucho más que cualquier sacrificio que te hayan enseñado a hacer. Porque Dios no ve los sacrificios. Dios no ve cuántas veces has ido y venido o cuántas veces has repetido cosas y repetido cosas. Dios ve tu corazón. De nada sirven las vanas repeticiones si nuestro corazón está lejos del Señor. En 1 Samuel 15:21 dice, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Esta es la TLA, la traducción al lenguaje actual, y me encantó porque dice, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. No importa cuánto te mire la gente, no importa, Él quiere tu obediencia, Él quiere tu obediencia, Él quiere tu fe. Punto número 5 para terminar. Dios opera por medio de la generosidad. La viuda fue generosa con Elías. La viuda pudo haber dicho, no, es mi último pedazo de pan, es mi último poco para hacer pan, no te puedo convidar. La viuda fue generosa. Actuó en medio de la generosidad, en medio de el que dice la palabra también que es mejor dar que recibir. En Hechos 20:35 dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Sarepta es un lugar de entrenamiento, ese es el lugar de refinamiento. Ahí es donde pasan muchas cosas, ahí es donde pasan muchas cosas y donde el Señor te va refinando. Entonces, ¿estás tú en Sarepta hoy? ¿O vas camino a Sarepta? ¿O vas saliendo de Sarepta? No importa, confía en el Señor. Sé que la provisión del Señor nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Solo les quiero leer para terminar Habacuc 3:17-19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo y yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No importa cómo estés viendo tú el panorama fuera de tu casa o adentro de tu casa. No importa las noticias, no importa la situación financiera del mundo entero, no importa si van, vienen, quitaron, pusieron. Tus ojos están fijos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Jehová el Señor es mi fortaleza, que el Jehová también sea tu fortaleza. Que Jehová el Señor sea tu fortaleza en el nombre de Jesús. ¿Qué te está diciendo hoy el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo hoy a ti el Espíritu Santo? Quizá te está diciendo, te estoy esperando, hijo, hija. Estoy esperando que tú vengas a mis brazos. Estoy esperando con los brazos abiertos. Si tal vez tú no conoces al Señor y quieres tener un encuentro personal con el Señor, quieres hoy reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida, voy a hacer una pequeña oración. Te pido que la repitas conmigo. Y después de esta oración, pues vamos a orar en general y vamos a orar por algunas peticiones que tenemos aquí. Mil disculpas que me he tardado, yo pudiera seguir, pero pues si hay alguna duda, algún comentario, algo, pónganlo en los comentarios, búsquenme, saben dónde encontrarme. Así que vamos a orar. Bendito Señor, hoy reconozco que soy pecador. Hoy vengo a ti y te pido perdón. Te pido, Señor, que borres mis pecados, Señor. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Te pido que quites mi hombre viejo y ya me hagas nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero que mi espíritu nazca en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, eres bienvenido. Y vamos a hablar ahora por todo. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por este día. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Te pedimos, Padre Santo, que hoy podamos reconocerte en todos nuestros caminos, que hoy pongamos
delante de ti nuestra vida y nuestro corazón. Queremos, Padre Santo, ser obedientes como la viuda. Queremos ser obedientes como Elías. Queremos caminar en ti. Queremos una obediencia absoluta e inmediata hacia ti, Señor. Queremos verte a ti solamente, Señor. Queremos demostrarte que te amamos, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas fuertes, que aumentes nuestra fe y ayudes nuestra incredulidad, Señor, para que puedan aumentar nuestras fuerzas y poder pasar por Sarepta, Señor, y poder salir de Sarepta y poder darte gloria, honra y alabanza a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nos amas y nos pasas por ese lugar de refinamiento para salir mejores, preparados y más llenos de poder y de fe, Señor, para poder anunciar tu palabra y poder anunciar tus alabanzas. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y hoy venimos delante de ti también a poner delante de ti cada persona que esté en esta lista y cada persona que esté en el corazón de las personas que están aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, te pedimos por doña Guadalupe, la mamá de Lupita, Señor. Te pedimos que le ayudes, que levante su ánimo, que levante sus fuerzas, que sane su colon en el nombre de Jesús. Cualquier estrés, cualquier tristeza que ella tenga en el nombre de Jesús, te pedimos que le eches fuera, Señor, y que en ese lugar sustituyas con paz, con amor, con gozo, con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que le haya ido muy bien hoy en su consulta, Señor, y tu gloria y tu sanidad se muestren en su vida. Te pedimos también, Señor, y levantamos delante de ti a la familia Mendoza Cabrera. Te pedimos, Padre Santo, por su salud. Te pedimos que todos los síntomas que tengan sean leves, Señor, y pueda pasar esto pronto. Recupera su salud aún más rápido de lo esperado. Sabemos que tú actúas en esta familia, a través de la familia. Te damos gracias por toda esta familia Mendoza, Señor. La ponemos delante de ti, Padre Santo. Te damos gracias por sus vidas y sabemos que tú estás obrando en cada uno de ellos y sus síntomas se van reducidos cada vez más. Te pedimos, Señor, por el doctor David Fernández. Te pedimos, Señor, por él está en terapia intensiva, Señor. Lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Padre Santo, que haya en terapia intensiva donde está. Tú llegues, Padre Santo, que su corazón se vuelva a ti, Señor. Que tu corazón se vuelva a ti, Padre Santo, y él pueda reconocer que tú eres Señor de su vida, que tú te levantaste de los muertos, Señor. Gracias te damos por su vida, te pedimos que su recuperación sea inmediata, pronta, con un poder sobrenatural sobre la vida de este doctor Fernández, en el nombre de Jesús. Lo mismo te pedimos para Gerardo Arturo López, Señor. Te pedimos, Padre Santo, si no lo han entubado todavía, Señor, que no pase, Señor, tú restaura ese sistema respiratorio, Padre Santo, que él pueda respirar solo, sin necesidad de ninguna ayuda, Señor, y que su salud vaya recuperándose minuto a minuto en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por todos los residentes y el personal del Refugio Mendoza, Padre Santo, lo ponemos delante de ti. Te pedimos que los cuides, que pongas un vallado de protección sobre cada residente de ese lugar, Señor, sobre cada personal, sobre cada persona que entra y sale, sobre cada proveedor, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor, y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, por cada adulto mayor que está ahí, por cada adulto mayor que está en nuestras casas, alrededor de nosotros, lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tu palabra y tu salvación llegue a sus corazones en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por paz y fortaleza para la familia de Mercy, Señor, en especial por su mamá. Te ponemos delante de ti, doña Lupita, Señor, que le des esa paz, ese consuelo, Señor, para poder sobrellevar la pérdida de su esposo y de su papá, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que tu consuelo, tu paz y tu fortaleza los envuelva, Señor, con ese poder sobrenatural, Señor, nuevamente, Padre Santo, que tú estés con ellos y ellos puedan ver tu gloria y tus maravillas, Padre. Te pedimos, Señor, te ponemos en tus manos la vida de Eulalia Aldape, de Nora Carrión y de Gustavo Díaz Gutiérrez, los tres también con COVID, Señor. Los ponemos delante de ti, que su recuperación sea rápida, que no tengan necesidad de ninguna otra cosa, que no tengan necesidad de hospitalizarse, Señor, sino que puedan recuperarse en sus hogares bien, Señor. Te pedimos que restaures la salud, pero sobre todo que trabajes en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y hoy te damos gracias y alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre, Señor, por Ángeles, la hermana de Lupita, porque ya está casi recuperada por completo y pronto podrá regresar a su casa, Señor. Te damos gracias por la vida de Elvia Estela Alcántara también, que ya salió del hospital. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú sanas y tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Gracias. Te pedimos, Padre Santo, también
por Marta Marcia, Señor. Te pedimos, Señor, por ella. Tiene una cirugía mañana temprano, Señor. La ponemos delante de tus manos y te pedimos que tú eres el médico de médicos, Señor, de señores. Te pido, Señor, te pedimos todos juntos en un solo sentir que tu poder maravilloso se muestre en esa cirugía a través de los doctores, a través de las enfermeras, a través de todo el personal médico. Que tú levantes a Martita, Señor, delante de ti, Señor, y que ella salga bien, Padre Santo, de esta operación, que se recupere aún más pronto de lo esperado y que todo salga bien, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, te pedimos que nuestro corazón, Señor, siempre esté entregado a ti y se dirija ante ti, Padre Santo. Gracias por esta noche. Te pedimos que nos des un buen descanso, que nos ayudes a confiar en ti y a leer más tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias por conectarse, gracias por aguantarme 11 minutos más. Dios les bendiga. Los cubro con la sangre de Cristo. Solo les quiero dejar con 2 de Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno solo, estén con cada uno de nosotros. Buenas noches, Dios les bendice. Nos vemos mañana 8:30. Bendiciones. Bye.